La revista Vitral continúa saliendo hoy, pero no es vitral. Es vitral, pero no es vitral. Y el centro cívico ha desaparecido. Y toda la pastoral que se llevaba adelante y la refleja el libro hacia el mundo de la cultura, hacia el mundo religioso, hacia el mundo intelectual, hacia el mundo obrero, eso ha desaparecido, bajo todas las formas posibles. El libro recoge de alguna manera, este libro que ustedes van a tener en sus manos, recoge la experiencia de Dagoberto, sobre todo como hombre de iglesia. No se puede hablar de Dagoberto Valdés, ni entender a Dagoberto Valdés, ni entender su compromiso con Cuba, con su iglesia y con el pueblo cubano, si no se entiende su condición de creyente y de cristiano. Eso es fundamental. Todo lo que Dagoberto es hoy lo debe a la iglesia, en el sentido de que el aprender a diferenciar la nación del gobierno, la patria con el país, la autoridad moral con el autoritarismo, el ser y tener una educación personalizada, coherente, valiente, eso lo ha enseñado la Iglesia. Pero la experiencia de los últimos 50 años ha sido que la Iglesia forma a la gente y luego las abandona. Es decir, la Iglesia te forma en los principios humanos, cristianos, democráticos, y luego te abandona a la hora de un compromiso. Es decir, lo que te enseña, luego te quedas tú solo para ponerlo en práctica. Y cuando intentas ponerlo en práctica, pues de alguna manera llega el momento en que la supuesta protección que has tenido, o la supuesta enseñanza que has tenido de la Iglesia, pues la tienes que vivir solo y en soledad. Un laico en Cuba, a lo largo de estos 50 años, que ha tomado una opción política, partidística o cívica simplemente, como es el caso de Dagoberto, llega un momento en que queda excluido de la Iglesia. No de una forma total, pero sí de una forma práctica. Es decir, porque compromete el nivel de las relaciones de la Iglesia con el Estado. Cuando un laico y un cristiano dentro de Cuba habla con voz propia de todo aquello que ha recibido, que ha mamado y que ha aprendido en el seno de la Iglesia, compromete el nivel de las relaciones con el Estado y esto peligra. Y eso es principal y fundamental para la Iglesia en Cuba. Y es lo que ha pasado con Dagoberto Valdés. Leer el libro nos acerca primero a la espiritualidad de este hombre, con varias oraciones que contiene el libro al final, plegarias suyas a Cristo, a la Virgen de la Caridad, plegarias muy simples, muy campechanas, muy de pueblo, muy campesinas. Se lo da su cercanía a la tierra, al tabaco, a esa zona preciosa que es Pinal del Río, se lo da su cercanía a la gente, un Via Crucis hermoso que hace él para las damas de blanco y los 75 prisioneros de la Primavera Negra de Cuba, un Via Crucis que se repartió en toda Cuba y que muchos sacerdotes tuvieron el valor de hacer en su momento, y luego entrevistas, ensayos, que entre otros pues acogen a Caridad Oliver como escritora, algunos pintores, algunos políticos, y también nos da la medida de las relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano, no solamente en Cuba, sino también a nivel internacional. La presencia de algunos enviados de la Santa Sede a Cuba, que él narra aquí, su experiencia fundamental como miembro pleno del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, de los 23 miembros que había. Dagoberto fue casi durante 5 años miembro pleno de este consejo, después de la visita del Papa. No continuó siéndolo, aún no acabándose el periodo para hacerlo, por las presiones tanto del cardenal Ortega como de algún cardenal dentro de la curia romana. Es decir, hasta allí llegan los tentáculos del sistema y las presiones tanto de la Iglesia en Cuba como del gobierno para que Dagoberto no continuara. No, Bertoni ya llegó tarde, se decidió antes de que Bertone llegara. Sí, Bertoni, se decidió antes, pero eran muchas las presiones. Era un informe el que llegaba del gobierno, otro informe del señor cardenal y otro informe de la nunciatura. Y ante las presiones era mejor que Dagoberto no continuara. Pues es la experiencia de este hombre también narrada en su visita a los países de Europa del Este, algunos de ellos, y sobre todo es la experiencia cotidiana de los editoriales que él publica en Vitral, algunos de ellos, hablando de la realidad cubana, como es el título del libro Cuba, hora de levantar cabezas. Este es uno de los editoriales de Vitral, donde habla de lo cotidiano, de la vida diaria, como un hombre amigo suyo que veía todos los días, después de ser vendedor, de ser barbero, de hacer de todo tipo de cosas para levantar cabezas y no acababa de levantar cabezas, ¿no? Y así va narrando una serie de editoriales que son muy cómplices de la realidad, que narran la realidad, pero creo que lo más importante es que todos son propositivos. Y tendríamos que acostumbrarnos a que esta tendría que ser la dinámica de la sociedad cubana y la dinámica de los que acompañamos a la sociedad cubana desde el exilio, la proposición, nunca la confrontación, nunca la agresión, sino la proposición. Es
El pueblo cubano está cansado de agresiones, de imposiciones, necesita propuestas y propuestas nuevas, novedosas, aunque los actores, los años nos pasen por encima y estemos conectados a esta historia hace muchos años. Necesitamos proposición, ser propositivos, no impositivos. Y yo creo que todos estos editoriales son propositivos, proponen un camino entre muchos otros, y todos válidos, ¿no? Yo el prólogo que he hecho, he tenido el honor de hacer el prólogo del libro, un poco reflejo todo esto que les he comentado ahora. El prólogo no puede escaparse a la realidad que vive en Cuba. Antes del primer sacerdote asesinado en Cuba, Eduardo de la Fuente, 45 días antes fui agredido yo en mi casa por dos sujetos que me pusieron un cuchillo en el cuello. A mí me golpearon, yo me los pude quitar de encima. Claro, yo tengo 33 años. El padre de la Fuente tenía 64 y Mariano Arroyo 72 o 73. Parece que ninguno de los tres hechos eran vinculantes, según la Iglesia en Cuba, lo que es sugerente que hayan sido tan cerca los tres hechos. 45 días antes yo, el padre Eduardo de la Fuente, a los 45 días, Mariano Arroyo a los 5 meses. Parece que no hay ningún hecho vinculante entre los tres hechos. De cualquier manera, no creo... Perdóname, fue... En Holguín, sí. No creo que toda la verdad de los dos acontecimientos la sepamos. Yo creo que sabemos parte de la verdad. Yo creo que la Iglesia cubana tiene mucho que callar y el gobierno cubano también en torno a estos dos casos. Yo creo que por mi juventud y por mi fuerza, por mi manera de ser, creo que pude escaparme de este suceso, pero no sé cómo hubiera acabado yo. Si hubiera sido mi chofer el que me mató, si hubiera sido mi marido, es decir, no sé cuál hubiera sido, en qué lugar poco inusual me hubieran encontrado, no sé cuál hubiera sido el discurso después de mi muerte, ni los silencios que lo hubieran acompañado, ¿no? Eso lo dejé ver yo en su momento. Y el libro no se puede escapar el prólogo a esto, lo empiezo narrando así, ¿no? Estoy marcado por el miedo, por el dolor, por la tristeza de esta experiencia en este último viaje a Cuba, y luego entro a describir cómo encuentro en Cuba y en medio de la sociedad civil aquel grupo de hombres y mujeres en torno a Dagoberto Valdés que intentan sobrevivir a la exclusión de la Iglesia, a la exclusión del sistema, e intentan crear un proyecto, como ha dicho Yaxis, que está en marcha, que es el proyecto Convivencia. Como con pocos recursos ellos se animan a reflexionar, a encontrarse, y creo que es lo que necesita Cuba. Ni grandes proyectos, ni grandes discursos, ni grandes líderes políticos. No necesita que la sociedad civil despierte. Y esto solo es posible si se le educa y si la gente tiene posibilidad de encontrarse. Y encontrarse no a nivel de un partido o afiliarse a él, que es muy válido, sino encontrarse entre ellos, como hacen en casas. Allí en Pinar del Río se reúnen para hablar de política, de religión, de ciencia, de lo que sea, para rezar, para tomar un té, para compartir una tarta. Se encuentran como sociedad civil. Esos espacios no los hay. Se niegan incluso hasta en la Iglesia. Y entonces, que la sociedad civil empiece a encontrarse así, desde abajo, yo creo que eso es fundamental. No vamos a cambiar a Cuba ni con todos los movimientos políticos que tenemos dentro, confrontados entre sí, ni tampoco con los cambios que quiere el sistema desde dentro. Yo simplemente describo un poco cómo es Dagoberto. Es un hombre sencillo, cercano, un hombre cargado también de faltas y de miserias, un hombre que creo que tiene sombras como cualquier otro, pero tiene mucha luz. Y que en él su luz es mucho más que su sombra, eso hay que reconocerlo. Su valor. Sí, su valor. El sistema le ha penetrado incluso hasta dentro de su familia, ha sufrido mucho. La última amenaza sería hace 3 meses, que le dijeron que le iban a pasar por arriba y que iban a acabar con él. Y es uno de los hombres que ha estado protegido, entre comillas, por la Iglesia. Y solo los que hemos estado protegidos sabemos lo que es no estar protegidos después por la Iglesia. Yo creo que se sufre doblemente. Y luego, sin duda decía que es el intento, este libro, de recorrer ese camino intransitable que es de las profundidades de la tierra, del humus, de la sociedad cubana al encuentro de la luz. Es el camino de la libertad, bajo otras formas, bajo otras condiciones, alejado de cualquier posicionamiento político, sino abierto a reconstruir el tejido de una sociedad que agoniza entre las ruinas de la historia. Y es lo que pretende Dagoberto. Ni pretende elegirse en un líder político, ni en un líder eclesial, sino simplemente como ciudadano. Su respuesta y la de este grupo, la de Toledo, ha sido: nos quedamos en Cuba, nos quedamos en la Iglesia y nos quedamos en la sociedad civil. Esa ha sido su opción, propuestas para irse, para salir fuera, para estudiar, y esos han sido los 3 raíles en los que se mueve este grupo. Nos quedamos en Cuba, nos quedamos en la Iglesia y nos quedamos en la sociedad civil. Cuando son 3 realidades en las que cuesta estar, y más en la situación en la que se encuentran ellos ahora. Yo podría decir muchas más cosas, simplemente destaco en el prólogo que la Iglesia, la Iglesia, sobre todo por el gobierno, no acaba de entender el valor inestimable que tiene la alteridad, ni aún dentro de ella, y que Dagoberto Valdés con este grupo lo único que ha hecho es desear y mantener su peligroso deseo de querer convivir.